Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Muy buenos días, ahora sí formalmente soy Nicolás Lúcar, son las 10:10 de la mañana, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Exitosa, caminando a paso seguro hasta convertirse en el medio de comunicación más importante y confiable para los peruanos, en la principal y más confiable fuente de información para todos los peruanos. En ese camino estamos. Y para eso hay que escuchar lo que está pasando en el Perú. Estamos conectados en la línea con el señor Segundo Julca, él es alcalde de Putumayo, en la región Loreto. Esto está muy cerca de la frontera con Colombia y ha ocurrido una tragedia por un deslizamiento ahí. Señor Julca, muy buenos días. Señor Lucas, muy buenos días y gracias por darnos la oportunidad para poder hacer una denuncia que nosotros hasta hoy día, después de la tragedia del día sábado, ninguna autoridad regional ni nacional nos está brindando la ayuda necesaria. Cuéntenos, señor Julca, exactamente cuál es la situación que ustedes están enfrentando, por favor. Señor Lucas, es lo siguiente, el día sábado a las 6:30 de la mañana, hubo un deslizamiento en la calle 28 de julio, donde 40 casas han sido totalmente arrasadas, deslizadas hacia el río, más el mercado municipal de la provincia de Putumayo. Pero adicionalmente a eso, hay 150 casas más que están siendo evacuadas desde el día de hoy a la plaza de armas. Es totalmente una catástrofe para nosotros, pero no tenemos el apoyo de ninguna autoridad regional ni nacional. Nadie nos llama y nos dice que nos va a brindar la ayuda necesaria. Ha habido una víctima, señor Nicolás Lúcar, ha fallecido y ha apretado el deslizamiento de las tierras y ha fallecido una señora de 53 años. Nosotros necesitamos que se declare en emergencia. A nosotros no nos han dado ningún apoyo del gobierno regional ni nacional. Para las municipalidades de la región de Loreto han recibido 200.000 soles para aguantar estos embates de la naturaleza. Pero en provincia del Putumayo no nos han dado ni un sol para poder contrarrestar esta emergencia en el proyecto Nicolás Lúcar. Claro, señor Julca, y entiendo que no es la primera vez que ustedes están afectados por estas situaciones como esta, y sin embargo ustedes no fueron considerados en la lista de poblaciones que deberían recibir recursos para prevención. Sí, es cierto, señor, no nos han considerado y no, parece que tenemos nosotros de otro país. Nosotros somos peruanos. Si bien es cierto, tenemos destinos de zona de frontera, nosotros somos los guardianes de la frontera y no tenemos el apoyo. No, la provincia de Putumayo recibe 120.000 soles como provincia de Putumayo. Como eso, no nos alcanza ni siquiera para poder las planillas de la municipalidad, y más aún para poder contrarrestar y apoyar hoy a nuestros vecinos. No podemos, simplemente lo estamos esperando a evacuarles con cartas de defensa civil, pero nos falta el material para poder a ellos trasladarles y construir sus nuevas casas. ¿Y dónde está durmiendo la gente? Porque usted nos está hablando de 40 casas que han sido arrasadas, el mercado, 50 casas adicionalmente afectadas. Esto está afectando una cantidad considerable de personas. ¿Dónde están durmiendo desde el sábado? ¿Dónde han dormido desde el sábado? Señor Lucas, están viviendo en la plaza de armas. El mercado municipal se ha apostado a un costado de la plaza de armas y al otro costado, dos cruzados se la ha puesto a los que están haciendo la bomba militar, los hemos evacuado en carpas. Ahí están desmontando ellos, esperando la ayuda del gobierno central. Bueno, yo le agradezco mucho por atendernos, señor Segundo Julca, alcalde de Putumayo, en Loreto, que como usted mismo ha definido, ustedes son los que representan al Perú en la frontera y es una vergüenza que los tengamos en el estado de abandono en que están ustedes. Yo espero que las autoridades del gobierno central, que el presidente, el Consejo de Ministros escuche este mensaje. Putumayo necesita urgente atención, urgente. Esto no puede esperar un día más. Muchas gracias una vez más.
Así es, señor Eduardo, que nosotros consideramos por parte del presidente Cerca que declare en emergencia a la provincia de Putumayo, porque todas las comunidades del Bajo Putumayo están siendo inundadas y perdiendo todos sus productos y sus árboles de corral. Adicionalmente, lo que tenemos que hacer es el deslizamiento de acá en la provincia del Putumayo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eso es lo que se está viviendo. Yo no sé si la gente del gobierno es absolutamente consciente de lo que está pasando en algunas regiones. Ayer escuchábamos las cifras sobre la situación de la salud, donde hay regiones como Amazonas, donde al mes de abril ya se ha gastado el 80% del presupuesto del CIS para los hospitales y para atender la salud pública. En abril. Eso quiere decir que si se llega a mitad de año y con suerte ya se habrá consumido el presupuesto de todo el año. Y en regiones como Loreto esto no se refiere solamente a la situación de la salud. No alcanza el dinero que tienen los municipios ni para los gastos corrientes. Hay municipios que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el agua, porque después de haber sido una de las regiones que ha aportado durante décadas al erario nacional, que ha aportado fortunas para que los peruanos tengamos dinero, tengamos petróleo, lo único que les hemos dejado es pobreza y contaminación. Nosotros estamos en deuda como país con Loreto y algo tendríamos que hacer para empezar ahora mismo con Putumayo. No puede ser que esté pasando lo que está pasando ahí, sinceramente. Y vamos a conversar ahora con el coordinador de Tierra y Libertad, el señor Jorge Aparcana, y con Abraham Valencia, que es militante del Partido Socialista, que es aliado de Nuevo Perú, la nueva organización que está promoviendo Verónica Mendoza. Muy buenos días a ambos. Buenos días, Nicolás. Estamos en días críticos, por lo que entiendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué? Porque en principio todo parece girar alrededor de la discusión sobre el tema del congresista Richard Arce, al cual la gente de Tierra y Libertad acusa de haberse coludido con los fujimoristas. ¿Por qué no nos explican qué está pasando? En realidad ha habido todo un conjunto de hechos que expresan un comportamiento sinuoso políticamente, y que una de las acciones que expresan ello es su comportamiento que evidencia un pacto con el fujimorismo al abstenerse en la Comisión de Ética por una acusación gravísima. Quienes tienen un mínimo de información de la trayectoria de ambos congresistas, Arana y Apaza, saben perfectamente que nada más descabellado que una acusación de esa magnitud. Cuando se les acusó de apología del terrorismo, ¿no es cierto? Pero hay evidencias y videos del registro de esa comisión de ética donde no solamente se abstiene, sino él induce, individualiza y precisa que se procese a Arana. Entonces, todos los que me están escuchando en Arequipa saben perfectamente la trayectoria del congresista Paza, preso en el CEP en la etapa de la contrarreforma militar. Y además, quienes conocemos a Marcos, su larga trayectoria ambiental y defensa de los derechos humanos, perfectamente sabemos su deslinde claro y preciso respecto a corrientes y prédicas violentistas como la que ha habido en nuestro país, lamentablemente, con Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, nada más descabellado. El objetivo es otro. El objetivo es dañar políticamente el prestigio, la honorabilidad y la trayectoria limpia, impecable de Marco Arana. Ahora, pero la discusión se reduce a eso, es decir, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿Que Richard Arce debería ser expulsado de la bancada del Frente Amplio? En realidad hay discrepancias políticas que son totalmente normales, pero de allí a que un grupo de parlamentarios con una trayectoria política, yo diría muy cercana a los derechos humanos, la democracia, hagan espíritu de cuerpo para proteger a un cuestionado personaje, francamente nos deja muy preocupados. Porque además, cuando he recorrido Apurímac, y eso debería ser labor de la prensa, vayan a Apurímac y ahí hay hechos tangibles de un conjunto de elementos políticos, de cómo hay no solamente un comportamiento sinuoso, sino abierta participación política del congresista en favor de las empresas mineras. Con eso no quiero decir que las empresas sean el demonio, sino hay empresas cuestionadas que tienen prácticas lesivas a los derechos elementales ambientales, y si yo, por lo menos si no soy militante y miembro de una organización política,
y me han permitido, bajo la modalidad de invitación directa, ser parte de un conglomerado político, lo mínimo que tengo que hacer es respetar esos márgenes programáticos. Vamos a escuchar qué dice Abraham Valencia, que como ya dijimos es miembro del Partido Socialista, que es parte de quienes están promoviendo la inscripción de Nuevo Perú, esta organización que lidera Verónica Mendoza. Bueno, de todo, buenos días, Nicolás, a ti y gracias a tu equipo por la invitación. Yo creo que tú has hecho una pregunta clave. Si el tema de fondo es el problema que se ha suscitado con Richard Arcer, yo creo que no. Es más, yo estoy seguro que no. El problema no nace ahí, el problema nace desde antes, desde el año pasado. Jorge, y tú lo sabes bien porque trabajas en el Congreso, al igual que yo estuve. El problema viene cuando no se quiere aceptar que en una misma bancada, que si bien ha sido elegida por el Frente Amplio y representa a la izquierda, no hay homogeneidad, hay heterogeneidad y eso es normal. En política no es malo discrepar con el que está de tu lado. No es malo que en ciertas acciones tengas ciertas diferencias. Eso no está mal. El problema es cuando hay un grupo que te quiere imponer ciertas ideas o quiere hacer que tú hagas lo que ellos desean. Y me vas a disculpar, Jorge, pero eso es lo que ocurre con Marco Arana. Y te voy a poner el ejemplo, Nicolás. Han aprobado un reglamento interno. Tienes una bancada de 20 congresistas, han aprobado el reglamento interno de la bancada con 10 personas, cuando el reglamento del Congreso, que tiene mandato de ley, dice que tiene que ser la mayoría, y no hay que saber mucho matemáticas para saber que la mayoría es 11. Es evidente, ese reglamento interno ha sido llevado a la mesa directiva, como que hubiese sido consensuado, votado en mayoría, y no es así. Acá hay lamentablemente, y me da mucha pena decir esto, hay ansias de control. Y si estamos hablando de control, estamos mal. Debe haber democracia, y la democracia representa tanto a mayorías como a minorías. Yo creo que ahí el problema, hay una cuestión de control, no es tanto solo lo de Richard Arce. Y sí me gustaría aclarar algo con lo de Richard Arce. Yo estoy de acuerdo con Jorge, yo creo que Richard Arce, y lo digo públicamente porque es lo que opino, hizo mal en abstenerse. Porque también hay que ser claros, él no votó a favor de que se le acuse a Paz o Arana de apología al terrorismo, él se abstuvo y yo creo que estuvo mal, porque definitivamente sí hay una cuestión de querer estigmatizar a la izquierda con el terrorismo, con la que yo estoy en desacuerdo, y cualquiera de izquierda va a deslindar, porque nosotros sí creemos en la democracia. ¿Cometió un error? Sí, está mal. ¿Que debería haber algún tipo de sanción? Probablemente, si hubiera un reglamento adecuado, pero ahí expulsarlo de la bancada es un exceso. Claro, el problema al que estamos enfrentados es que Tierra y Libertad propone expulsarlo de la bancada, ¿no es cierto? Y Nuevo Perú está haciendo cuestión de Estado por eso. Es decir, que la expulsión, ¿no es cierto?, de Richard Arce, lo que podría significar en términos prácticos es la división de la bancada. ¿O qué? O sea, ¿cómo va a ser esto? Yo creo que nos estamos entreteniendo en las formas y en el asunto de fondo. Si para Abraham Valencia y Nuevo Perú es cosa menor, acciones contrarias a los lineamientos programáticos y que fueron pregonados en campaña, francamente, entonces, ¿cuál es la unidad? Yo creo que ahí el Tribunal de Ética del Congreso ha observado de manera meticulosa el reglamento del Congreso, ha establecido un conjunto de procedimientos. Entiendo el bloque Nuevo Perú se resistió a participar del proceso de discusión, se ha recurrido a la norma y al propio Código Civil. Hay una convocatoria con la debida antelación y hay un acuerdo suscrito por los 10 parlamentarios sobre un universo de 18 que estarían hábiles para participar el día y la hora convocada, pero eso es cosa menor. Son detalles legales que en este caso, en el debate político, no tiene mucho sentido. Yo creo que lo del fondo, y en donde nuestros amigos de Nuevo Perú se niegan a ver, hay una diferencia abismal, programática e ideológica, y que por el espíritu de cuerpo, lamentablemente, están tomando una posición de alto riesgo, dada los indicios y la cantidad de denuncias recibidas de la población. ¿Hay una diferencia abismal con quién? ¿Con Richard Arce o con toda la gente de Nuevo Perú? Yo creo que hasta el momento es con Richard Arce. Con Nuevo Perú pueden haber diferencias y discrepancias de procedimientos. O sea, es inevitable entonces una división, por lo que estoy escuchando. Yo creo que... Es decir, lo que vamos a tener esta semana es una nueva división en la izquierda peruana, esta vez de la bancada que hasta ahora hemos conocido como el Frente Amplio. En nuestro caso, como Nuevo Perú, se propusieron reglas de juego adecuadas que dentro de un ambiente de democracia permitan que la bancada se mantenga unida. Ya Marisa Glave lo ha dicho en diversas entrevistas, hubo incluso el acuerdo
que se tuvo en el mes de noviembre o diciembre era que cualquier expulsión tenía que tener motivos de fondo y tenía que ser además aprobado por al menos 3/4 partes de la bancada. Y es evidente que hay cuestiones delicadas que tienen que ser aprobadas por alguna mayoría calificada, Nicolás. ¿O acaso la Constitución Política del Perú la cambiamos porque la mitad más uno de los presentes en el Congreso de la República lo decide? No es así. Hasta la Constitución te dice que necesitas 2/3. ¿Quieren que le sea sincero? Me da la impresión de que esto una vez más es como ha ocurrido lamentablemente en la historia de la izquierda peruana, sobre todo en las últimas décadas. Es decir, una discusión que podría ser irrelevante sobre cómo manejar el comportamiento de un congresista frente a un asunto muy delicado termina en una nueva división, en un contexto además. Ayer estuvo Gregorio Santos acá en la primera entrevista que dio durante mucho tiempo y él fue muy severo con respecto al papel que está teniendo la izquierda en el Parlamento. Por ejemplo, él dice, o sea, más o menos el país está atravesando una situación sumamente crítica en términos políticos y ustedes están ocupados en buscar digamos, la sin razón para la división, ¿no? Nicolás, ayer la dirección del partido al cual represento, por primera vez durante este largo proceso de debate y de disputas y de broncas, ha emitido opinión pública, por primera vez. Y lo hemos hecho no para discutir el reglamento, la hora, llegó, no llegó, comunicó, no comunicó. Al margen de eso, hay una diferencia tangible con este congresista. No solamente porque haya pedido que se procese o sea abstenido en la votación, sino que hay un conjunto de hechos. De acuerdo, pero para tener el asunto claro, ustedes lo que plantean es que van a proceder a la expulsión de Richard Arce de la bancada, ¿no es cierto?, del Frente Amplio. Y el sector de Nuevo Perú lo que dicen es que esa decisión ustedes no la van a aceptar. Bueno, ¿No es cierto? en nuestro caso, después de haber visto bien la documentación, las normas, hay una cuestión ahí que tiene carácter no solo ilegítimo, sino ilegal. Así que, evidentemente, el bloque Nuevo Perú va a mantener lo que ya hemos dicho, que Richard Arce debe seguir siendo parte de la bancada. Yo tengo un punto de vista ahí que también considero que debemos dejar las broncas de lado, las peleas de lado. El país está pasando por una situación de emergencia, lo que acaba de ocurrir con los desastres naturales. Y sí, Nicolás, yo también estoy de acuerdo que deberíamos abocarnos a la mejora del país en educación. El problema que acabas tú de mencionar, o que conversábamos contigo sobre los CAS, lo que está ocurriendo en algunas provincias, regiones del país, sí creo que la bancada, los 20 congresistas del bloque parlamentario, deberíamos dejar de lado peleas, yo espero que mis amigos de Tierra y Libertad recapaciten y dejen de lado esta permanente... ¿cómo decir? Esas permanentes acusaciones contra Richard Arce y podamos trabajar por el bien del país. Yo estoy de acuerdo en eso y yo creo que nadie que nos esté escuchando va a estar en desacuerdo. Ya, pero ya, digamos que esto todo indica que no va a ocurrir. Ayer incluso había una declaración pública ya de Tierra y Libertad sobre esto. Hay la decisión por parte de Tierra y Libertad que tiene en este momento la mayoría de los congresistas aptos para votar para la expulsión de Richard Arce. La dirección política lo que ha hecho es ayer hecho público su respaldo absoluto a la resolución del tribunal. Pero una cosa más, Nicolás, el partido lo que ha dicho hasta ahora es, esta es la última entrevista que ofrecemos sobre este tema. Hay temas de debate político nacional en la cual hay que comprometernos. Está el tema del escándalo Odebrecht, está el asunto de estos arreglos o toma y daca con la gloria y la publicidad engañosa. Hay el tema de los derechos laborales recortados, hay un conjunto de conflictos socioambientales en el país que merecen atención y una presencia del Estado y una actuación del Estado en favor de la población, y son los temas que deberían en realidad comprometernos y deberíamos estar debatiendo realmente una agenda política nacional y no estas... ¿Esto cuándo se va a resolver? Yo creo que ya la decisión del tribunal está tomada. El congresista y el bloque tiene el derecho legítimo de proceder constitucional y legalmente como lo está haciendo. Y eso tendrá, yo supongo, esta semana una resolución final. Lo que nosotros creemos es que, y además una cosa real, es que el Frente Amplio y Nuevo Perú somos dos proyectos distintos. Y por razones legales y formales en la bancada, obviamente los congresistas llegaron como Frente Amplio. Y son las formas que se están manteniendo. Exitosa. Y una cosa también que hay que decir, ha habido desde el surgimiento, a partir de la discrepancia y el surgimiento de Nuevo Perú, el uso
y abuso de los recursos, competencias y facultades legislativas para usarla en favor Ahora, del nuevo Perú. el problema es que Y el hecho legalmente, ¿qué va a tangible- pasar? O sea, si se produce la ruptura, según la ley que promovida por los fujimoristas, dicho sea de paso, este cambio en el reglamento, mejor dicho. Claro, si los 10 quedan o sea, fuera de la ustedes bancada, dejan de existir, son pasan a ser parias, parias. políticos, ¿no? Que esto es algo que el fujimorismo impulsó porque tenían discrepancias internas también. Y claro, si los 10 O sea, congresistas ustedes de no Perú... podrían formar una nueva bancada. No, la ley no permite, pero hay una demanda ya ante el Tribunal Constitucional que yo creo que va a salir a favor de las y los demandantes, en donde se pide que se observe esta ley. La verdad es que haciendo un análisis de fondo, claro, estás quitándole a los congresistas que fueron elegidos por voto popular varios de sus derechos. Es anticonstitucional por donde se le vea. Entonces esta demanda imagino que saldrá en algunos meses, Pero lo que permitiría mientras tanto, formar otra si se bancada. produce la ruptura, ustedes van a Si ser lamentablemente parias. O sea, ocurre no esa van a tener ruptura, representación en la junta directiva ni en la junta de claro, te portavoces. impide estar en la El- mesa, en comisiones, un etcétera de cosas. El hecho es lamentable, concreto- pero bueno. El hecho concreto es que Arce está fuera de la bancada. No hemos hablado de... Ahorita legalmente estamos hablando de 19 congresistas. Y hay un procedimiento legal y las instancias competentes que se pronunciarán yo solo oportunamente. quiero decir, más allá de las razones y conveniencias o inconveniencias, lo que está claro, yo creo, a ojos de la gente, es que se produce una nueva división en la izquierda peruana, en una circunstancia donde se está produciendo, y todavía no hemos visto nada, el comienzo del derrumbe de la clase política peruana por los escándalos de corrupción, y donde lo que la gente va a buscar son nuevas alternativas. Y sinceramente no creo que esta imagen que ustedes están proyectando sea la que más ayude para que la gente piense en que la izquierda puede ser una opción, ¿no? Sinceramente, No, yo para estoy- lo que ya, viene. ya te lo dije, yo estoy de acuerdo, por eso yo le digo a Jorge, aquí nos conocemos varios años, yo espero que en algún momento podamos sentarnos y arreglar estos problemas sin llegar a esto, ¿no? A los medios de comunicación, a estar diciendo cosas como los que ha dicho Morales ayer, que es bastante fuerte, es muy, muy fuerte lo que ha dicho Morales. Y así sí, ¿Qué dijo, Jorge. perdón? Bueno, eso de que las mujeres, y lo decía, bueno, a Marisa Glave le ha dicho llorona, y que las mujeres prácticamente de nacimiento son chismosas y mentirosas. Esto tiene una carga de misoginia y machismo terrible. Si fuéramos tan, digamos, si viésemos las cosas tan igual como decimos, habría que sancionar al congresista Morales. Pero en fin, yo no estoy pidiendo que lo sancionen, yo al contrario, yo le pido a mis amigos, a compañeros y compañeras de Tierra y Libertad, hay que sentarnos, esto lo podemos conversar, no hay que llevar a los medios y a una división, Bueno, y a la izquierda una nueva división. Ya estamos acá y estamos, tenemos que Sobre terminar ese por tema el día de hoy. que, no sí. es, que es importante, Nicolás, el partido expresa su absoluta solidaridad con todas las mujeres del Perú. ¿Y En con segundo Marisa lugar, Glave? con todas las mujeres, con todas. Marisa fue la ofendida. Y yo creo que allí también no vamos a topar el sol con un dedo. La sociedad peruana y nosotros mismos somos fruto de una educación profundamente patriarcal y machista. Es una tarea evidente que hay que trabajar fuertemente por entender y asumir y vivir el enfoque de derechos y el enfoque de género. Y creo que allí ya el congresista ya pidió las disculpas públicas. Volteemos la página, hay una tarea, nos notifica para la enorme tarea que hay que hacer en todos los partidos por este tema que es no menos delicado e importante. Tenemos que terminar por el día de hoy. Han sido Jorge Aparcana, coordinador nacional de Tierra y Libertad, y Abraham Valencia, que ha sido compañero de trabajo acá con Así es. nosotros en Exitosa, y militante del Partido Socialista, aliado de Nuevo Perú, la organización que está promoviendo Verónica Mendoza. Lamento que el contexto de hoy sea el de una nueva división en la izquierda, que por lo que he escuchado esta mañana, y creo que nos ha pasado a todos los que estamos viendo el programa, es más o menos inevitable. Vamos a ir a la pausa y regresamos con César Segura, congresista de Fuerza Popular, y Ana María Choquehuanca, para hablar sobre este tema. ¿Qué va a pasar con el ministro de Economía, Alfredo Torne? ¿Piensan ustedes que debe ser censurado luego de la difusión del audio? Que es paradójico, ¿no? Porque él reclamaba que presenten el audio completo, y cuando han presentado el audio completo ha quedado peor de que con el audio editado. Mejor se hubiera quedado con el audio editado. Pero en fin, queremos saber cuál es la opinión que tienen ustedes en @exitosap y en el Facebook de Exitosa Noticias. Dicho sea de paso, si ustedes quieren escuchar el audio completo, está en la web de Exitosa Noticias, de esta conversación entre el Contralor General de la República y Alfredo Torne. Se entra desde la llegada de Alfredo Torne, ¿no? Donde le dice desde el saque, ni ha terminado de sentarse, y le dice, una cosa es si Chinchero va y otra si Chinchero no va. O sea, entró con un tacle, más o menos, dicho en términos así populares.
Antes de la pausa tenemos, o después de la pausa, vamos a hacer los mensajes de nuestros auspiciadores. Volvemos. Estamos en Mesa Redonda. Sofía Gallego se reavivó esta mañana en Mesa Redonda, perdón. Se reavivó el incendio esta mañana. Adelante, por favor, Sofía. Gracias, Nicolás. Así es, hemos llegado hasta los emporios de Mesa Redonda y tal como tú lo has indicado, se ha reavivado el incendio en el inmueble de Mesa Redonda, al costado exactamente de la Galería La Cochera, y nos acompaña en estos momentos el comandante Miguel Di, jefe departamental de Lima Sur, para que nos dé mayor detalles. ¿Cómo está, comandante? Bienvenido a Radio Exitosa. Denos indicaciones, ¿a qué hora se habría iniciado? ¿A qué hora se ha revivido nuevamente este incendio? Buenos días. Aproximadamente a las 7 de la mañana ha revivido el fuego. Si bien es cierto la emergencia, el incendio está confinado, no hay riesgo de propagación, pero sí tenemos en los 5 pisos focos de candela. Entonces, queremos saber, al costado de esa Galería La Cochera, ¿qué es lo que hay? ¿Hay depósitos? Porque nos indica que hay casas incluso. sí, hay viviendas y depósitos con materiales de juguetería, cartones, papelería. Entonces se complica, digamos, la extinción. El cartón es complicado para extinguir. Se extingue la parte de arriba, pero la parte de abajo queda con mucha temperatura. Eso hace que el fuego reviva nuevamente y vuelva a prender a hacer el proceso del incendio. Descartamos en todo caso que hay daños personales, solamente materiales dentro de estos depósitos. Solamente daños materiales. ¿Cuántas unidades están trabajando, comandante? 10 unidades de bomberos con aproximadamente 90 bomberos. Bien, muchísimas gracias, comandante, por conversar con Rey Exitosa. Nicolás, algo que debemos de resaltar es que son 24 horas de las cuales vienen trabajando los bomberos. Recordemos que el día de ayer, alrededor de esas horas, se registró este siniestro en Mesa Redonda y posteriormente tuvieron que ir hasta el Callao, donde también se registró otro incendio, el cual ha sido, hasta el momento sigue siendo controlado, para regresar nuevamente acá a Mesa Redonda, tal como lo ha indicado, porque se ha revivido nuevamente las llamas en el costado de esta Galería La Cochera. Ellos siguen trabajando, hay que resaltar su buena labor. Nosotros vamos a estar acá presentes y vamos a estar dando las recomendaciones a todas aquellas personas que vengan por el centro de Lima. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias, Sofía. Hemos tenido, como ustedes saben, 2 incendios en muy pocas horas y los dos muy intensos. Y una vez más esto pone sobre el tapete la necesidad de ajustar los niveles de control con respecto al almacenamiento de productos peligrosos, con respecto a si se tiene o no, porque por ejemplo nos hablaban ayer gente desesperada en Mesa Redonda que había perdido prácticamente todo de las tiendas que fueron afectadas y quemadas, y no solamente había el problema de si se había guardado o no material peligroso, sino resulta que los extintores que habían eran extintores que no estaban actualizados. ¿Por qué? Porque hay gente inescrupulosa que vende stickers, ¿no es cierto?, que uno los pone y a la hora que pasan los controles supuestamente tienen vigente, ¿no es cierto?, la capacidad de operación del extintor, cuando en realidad no es así, pero el tema es que quien termina siendo perjudicado es el propio comerciante, porque a la hora que necesita el extintor no lo tiene. Entonces, esto hay que ajustarlo en base no solo al comportamiento más responsable de parte de los conductores de los locales, sino de las propias autoridades que tienen, insisto, que ajustar los mecanismos de control, ¿no? Porque no es un argumento que ahora se ha establecido que hay una sola inspección que dura de por vida. No, eso no excluye la responsabilidad por razones de preservar el interés ciudadano, que los organismos respectivos de las municipalidades hagan todas las inspecciones que consideren convenientes. Eso no debería parar. Está con nosotros César Segura, congresista de Fuerza Popular, que entró con una sonrisa viendo cómo salían divididos, ¿no?, los dirigentes o representantes de los 2 grupos parlamentarios, los 2 grupos de izquierda representados en el Parlamento. Bueno, no. Al final Keiko gana con esto, ¿no? Buenos días, la izquierda Nicolás. se divide y Keiko sube, digamos. Bueno, primeramente gracias por la invitación. Bueno, más bien quien ha ganado más bien con la ley del transfugismo ha sido Frente Amplio, porque si no hace rato se hubiesen dividido hasta en 3 partes. Así que y la sonrisa es porque los conozco, son amigos míos, sobre todo Aparcana, que es paisano. Y bueno, no va por ahí el tema, ¿no? Es lamentable que Les ha dicho, sigan nomás, muchachos, dividiéndose. No, el tema que se dividan deja mal pues al electorado. O sea, porque ¿no? Lo que es cierto es que acá se está produciendo, y esto se va a agudizar, una profunda crisis
de credibilidad en la clase política, ¿no es cierto? Va a haber un derrumbe de la clase política cuando termine de llegar la información que recién muy lentamente empieza desde Brasil. Eso va a dañar seriamente la credibilidad de las instituciones políticas y lo que pretende Fuerza Popular es capitalizar eso. Si se divide la izquierda, ¿quién gana? Keiko, pues, ¿o no? Está con nosotros acá Ana María Choquehuanca, congresista de Peruanos por el Cambio. ¿Qué tal? Buenos días a nuestros amigos. Muy buenos de Radio días. Exitosa. ¿Qué tal? ¿Qué dice nuestro amigo Segura? Acabamos de tener media hora de conversación que lamentablemente terminó en lo que era inevitable. Ha estado Jorge Aparcana, que es el coordinador nacional de Tierra y Libertad, y Abraham Valencia, que es un vocero de este movimiento Nuevo Perú, que cabeza Verónica Mendoza. Ya se dividieron. Ya esto se acabó. Ya va a haber dentro del Congreso dos fuerzas políticas. Entonces entraba Segura con una sonrisa en los labios porque yo digo, ¿esto a quién favorece? ¿A Keiko, pues? ¿O no? Bueno, yo diría que todos los partidos siempre tenemos situaciones de crisis. Esta realmente es muy terrible, pero es interna además, ¿no? Son ellos quienes deben arreglar esta situación. En verdad, nosotros como Peruanos por el Cambio, nunca hemos emitido opinión acerca de los problemas internos de otra fuerza política. Son etapas y, bueno, con lo que sí no estoy de acuerdo es con las manifestaciones públicas que hace este señor Morales. Eso de ayer, ¿no? No, de ninguna manera. Y no solamente por tratarse de Marisa Glavi, empezó a desacreditar a Marisa Glavi y terminó hablando mal de todas las mujeres. No, lo que pasa no es... tenemos esa grabación, ¿no? De lo que dijo Morales, señora productora. Es una chismosa, le dijo. A ver si conseguimos la grabación de lo que dijo el congresista Morales el día de ayer, que es para decir la antología, ¿no? De las burradas que se han dicho alguna vez en el Congreso. No, pero sobre todo yo pienso que el señor está en una era tan desfasada. Porque definitivamente no se trata de que esta sea una etapa de modernidad donde la mujer se imponga, donde la mujer llega a un puesto directivo. No se trata de eso. Se trata meramente de un sentido de respeto por las personas que integran. Lo que pasa es que al señor se le acabó, parece, el discurso, entonces no le queda otra que venir con la ofensa. O sea, yo sí me solidarizo con Marisa Glavi. Ella es una mujer muy luchadora, una mujer que siempre ha defendido sus principios y siempre ha defendido en lo que cree. En el Congreso ella siempre ha opinado, si a nosotros nos gusta o no nos gusta, nosotros siempre hemos respetado también las opiniones de todos. O sea, creo que esto no le hace ningún bien al Congreso. El Congreso quiere proyectar una imagen distinta, diferente, al margen de los problemas que tengan todas las fuerzas políticas. Tenemos problemas. Que el señor Segura no me diga que no. Así es que, ¿sí o no? Él dice que, acá Segura dice que son pequeños incidentes los que tienen. Sí, son situaciones lamentables, ¿no? Pero al final, pues, afecta, como bien lo dice mi Pero colega. lo de Patricia Donaire, ¿se resolvió o no? Sí, está en camino de resolverse. Como te digo, ha sido un exabrupto de Donaire. Es una excelente persona, una muy buena madre, como te lo venía diciendo en off record. Y es una excelente congresista. Así que el ímpetu del día a día es que a veces nos hace salirnos de cuadro, ¿no? Así que eso es lo que habría que trabajar con ella, nada más. Ahora, nosotros estamos planteando hoy como pregunta del día para nuestros oyentes y seguidores en las redes sociales si debería ser censurado el ministro Alfredo Torne, porque por la conversación con el Contralor, él decía, me han editado que pongan la versión completa, y cuando pusieron la versión completa fue peor para él, porque el tono de la conversación es inadmisible. Eso es como que el Ejecutivo le está rindiendo cuentas a quien debía tomarle cuentas al Ejecutivo, porque es al revés, ¿no? Y le está poniendo condiciones. O sea, ¿qué pasó, congresista Choquehuanca? Bueno, eso habría que preguntarle al ministro cuando... Vamos a esperar a que él regrese, a que él brinde sus propias explicaciones. Creo que en este momento sería muy aventurado, inclusive de mi parte, poder definir, poder dar una percepción, puesto que nosotros conocemos al ministro Torne. Siempre ha sido una persona bastante prudente, ha sido una persona bastante... inclusive ni siquiera una persona con una imagen así como esta política, donde siempre está opinando. No, él siempre ha tenido un trabajo muy serio, su desempeño ha sido muy bueno, la economía no de acuerdo a como hemos recibido todo, la economía no anda mal.
él estaba más ensimismado, o sea, más concentrado en lograr que el crecimiento económico, así sea un milímetro, a una décima, siguiera subiendo y no tener esta involución que tenemos hoy en día. Sin embargo, bueno, vamos a esperar a que él regrese y él brinde esas explicaciones que creo que sí nos va ¿Y usted dice en Fuerza Popular, congresista segura? Es prudente que retorne. Con él teníamos un muy buen trabajo, eso no hay que negarlo. Había una muy buena coordinación, como lo hay con todos los ministros. Sin embargo, hoy por hoy la economía está pues en piloto automático, ¿no? Tenemos 2 grandes obras que están paralizadas y lamentablemente estas declaraciones dicen mucho pues de la preocupación, pero no se compromete pues a la imagen del presidente, etcétera. Entonces, pero ¿cómo esto nos lleva al otro? Sí. ¿Cómo es eso de piloto automático, congresista Segura? A ver, dígame una base económica, técnica que pueda fundamentar lo que usted acaba de decir. Hoy estamos con 2 obras tan importantes que están paralizadas. Está bien, ¿okay? pero eso no es estar en piloto automático. Y obviamente no vemos un tema del crecimiento. ¿Usted ve una inflación mucho más alta? No hay un crecimiento. No, pero usted ve una proyección cuando de digo inflación mucho más alta. Piloto automático es que no se ve un crecimiento, un trabajo por parte sí se ve el trabajo, porque la economía es un factor pero así, es un factor determinante en cualquier gobierno. Y cuando la economía está en un piloto automático, estaríamos con una inflación mucho más alta y una inflación que viene de repente a ir por otra línea que no fue la que hemos seguido en estos últimos años. No necesariamente tiene que haber inflación. No, pero en todo caso veamos los resultados de la economía en este año. Ya vamos a cumplir un año. Veamos. ¿Usted la ve cómo? Estática. ¿Y cómo la ve en América Latina? No venimos avanzando. ¿Cómo la ve en América Latina? ¿Cómo la ve a nivel mundial? ¿Está muy bien? Mira, nosotros tenemos mecanismos, inclusive, de poder autogestionar nuestro crecimiento. ¿Cómo? Que inclusive el gobierno no lo está mirando. Y en la reconstrucción, la industrialización es un punto neurálgico para el crecimiento del país. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo. Los puentes que se han caído, todos son extranjeros. Tenemos 270 puentes hechos por el CIMA, una manera de industrializar el país y de poder crecer nuestra industria. Tenemos la oportunidad de llevar a cabo el plan de reconstrucción. El otro mecanismo que existe y que no existe en América Latina. ¿Cuál? Obras por impuestos. A través de ese mecanismo nosotros reactivamos la economía, de plano. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno con respecto a la invitación mediante los gremios a la industria nacional, a las empresas nacionales? Nada. Congresista, absolutamente nada. El plan de reconstrucción recién se va a dar. Y cuando cuando se hagan los requerimientos, nosotros sí queremos, Ana María, lo que yo no entendí es por qué PPK le ha ofrecido a los españoles venir cuando también tendrían que estar bajo la lupa. Porque acá no solamente ha habido problemas con los brasileños, claro. O sea, no es que recién van a venir las constructoras españolas. No, es que no van a venir para darles las obras con un dedito. De eso no se trata. Nosotros tenemos un sistema de licitaciones y de compras públicas que ya está establecido y yo creo que nosotros lo que sí tenemos que lograr más bien ahí, y yo voy a ser muy enfática en esto, congresista, yo creo que es muy necesario que quien debe tomar las compras de toda la etapa de reconstrucción en cuanto y en tanto se pueda es la pequeña y microempresa. Es el momento de reactivar a la pyme peruana. Este es el momento. Y en eso sí yo voy a ser, pero muy incisiva con mi propio gobierno, porque definitivamente nosotros necesitamos reactivar este sector. Necesitamos reactivar no solo los núcleos ejecutores, sino el programa de compras públicas. O sea, ahí tenemos nosotros, por ejemplo, escuelas que se van a hacer, correcto, escuelas. Ahí pueden entrar con la construcción de carpetas, con todo lo que sea. O sea, por eso estamos esperando el plan de reconstrucción, que se termine y nosotros ahí vemos. Ahora, algo que has dicho, Nicolás, muy importante con respecto a las empresas españolas. ¿Cuántas empresas españolas están en arbitrajes internacionales? ¿Cuántas? Una de estas obras es la línea amarilla. Tenemos problemas con la línea amarilla, ya está paralizada, empresa española. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando tenemos en el país, y vamos a Capeco, empresas constructoras. Mira, yo creo que el ejemplo más claro de lo que ha estado pasando es este tema de ¿no es cierto?, de rutas de Lima, por ejemplo, de cómo se han hecho las concesiones en Lima. Hugo Alache nos lo explicaba, que es el representante de los proveedores a los que les han tirado, pero 5 meses los tienen esperando sin cobrar. Es decir, gana la licitación
Norberto Odebrecht asociado a Brookfield, que es un fondo de inversión canadiense que resulta que es de Odebrecht. Fue bien chistoso. O sea, Odebrecht asociado a Odebrecht gana la concesión, ¿no? Que además está armadita para que ellos ganen. Y ellos contratan los servicios de Odebrecht Ingenieros, que son ellos mismos, supuestamente para que hagan la obra. Pero entonces, ¿la obra la hace Odebrecht Ingeniero? No, señor. La obra la hacen operadores peruanos, que son los que están al final de la cadena, pero el billete se va todo para arriba y encima les deben, encima no les pagan. Entonces, la pregunta que plantea esta gente, por ejemplo, si ahora vamos a hablar de reconstrucción, ¿por qué no comenzamos por tomar en cuenta a la gente que ha estado haciendo realmente las obras? Claro. Y las que están bien hechas, además. Pero van a tener la oportunidad de participar. Nadie ha dicho, o sea, que las empresas peruanas no van a participar. Por supuesto que sí. Y yo creo que ahora que hemos pasado ya por estas etapas tan penosas, tan en verdad para el Perú, como el caso de la corrupción, como el caso de Odebrecht y toda su cadena, yo creo que nosotros estamos aprendiendo algo y ya sería una negligencia de nuestra parte como gobierno permitir ahora, que esto se siga haciendo de la misma manera. Este tema del contralor, sí. O sea, de repente el contralor se ha convertido en el enemigo principal, así, al que hay que destruir a toda costa. Ahora dicen que plagió, sí. O sea, todos los días le saca el Grupo del Comercio, descubre algo nuevo, ¿no? Y el gobierno aplaude, ¿no? Los descubrimientos del Grupo del Comercio supuestamente. Bueno, acaba de desmentirlo el plagio. Resulta que no podía plagiar porque no se graduó. Bueno, acaba de decirme el rector de la Universidad de San Agustín que han nombrado una comisión investigadora para ver si esto efectivamente es cierto o no. Porque yo creo que todas las personas tenemos derecho a un buen nombre. ¿Por qué quieren sacar al Contralor? ¿Lo quieren sacar por los pecados que ha cometido o porque está diciendo cosas como Chinchero no va? Yo creo que ahí lo que tenemos que ver, estamos mirando mal. Aquí no se tiene que mirar a la persona del Contralor. Aquí se tiene que mirar a la institución como tal. Es la Contraloría de la República, una Contraloría cuya persona al frente, la cabeza, tiene que ser una persona intachable, una persona que no haya estado siquiera con el menor resquicio de lo que significa un acto incorrecto. Pero entra el ministro de Economía por encargo del presidente, porque además le habla de la postura del presidente y le dice, una cosa va a ser si Chinchero va y otra cosa va a ser para ti si Chinchero no va. Entonces, como Chinchero no va, ahora estás viendo pues Contralor lo que te pasa, ¿no? Tal pareciera que nosotros estamos creando estas cosas y nosotros no le hemos dado pie al Contralor para que él haga sus negocios de carros. No, y es más, Es más, yo pienso que todo esto, que está en un proceso de investigación, que ya tiene sus caminos, sus líneas de acción, de seguimiento, yo creo que hay que esperar a ver en qué concluyen, pero al margen de ello, el Perú no se va a detener por eso. A eso, o sea, si usted me pregunta, o sea, tú, Nicolás, me preguntas mi punto de vista, yo soy muy institucionalista. ¿Será que vengo de la vida gremial? Y en la vida gremial, a mí me puede gustar una persona o no, pero si yo sé que es muy importante y muy valiosa para que ese gremio salga adelante, al margen, ahí, la institución. Aquí tenemos que cuidar a la Contraloría. Yo creo que acá hay dos temas, claro, pero también hay que cuidar la manera como el gobierno se relaciona con la Contraloría. Entonces está claro que el Contralor tiene que ser investigado y si tiene pecados por lo que pagar debería ser castigado, incluso separado si fuera el caso. Pero no podemos hacer la vista gorda por la manera como la gente del gobierno se ha relacionado con la Contraloría. O sea, decirle, si va Chinchero es una cosa, si no va Chinchero es otra, el presidente te suelta, si haces esto no te suelta los recursos. Eso es inaceptable. Eso no ha sido así, y el ministro de Economía, venga el ministro de Economía a explicarnos eso, porque eso no ha sido así. En primer lugar, nosotros no estamos determinando condicionamientos para que salga una cosa o la otra, de ninguna manera. Pero eso es lo que el audio te lleva a concluir. Ya, pero por eso, que va a llegar el ministro de Economía. Ahora, yo tengo una pregunta que la estoy planteando desde ayer y que yo creo que al final está detrás de la discusión del tema del Contralor. Es decir, se nos ha dicho que hay contratos que se han firmado y que no podemos tocarlos porque se acaba el mundo, como el de Chinchero. No se acaba el mundo, pues. Por ejemplo, el Metro 2. ¿Por qué el Perú tiene que hacer el metro más caro del mundo? Claro. O sea, nos sobra la plata para eso. ¿Por qué tenemos que hacer talar a esos precios? Como el tema de Conturhuasi, pues no estaba mal. Y lo dijeron en dos comisiones. O la discusión que se está planteando o sea, ¿por qué tenemos que aceptar obras sobrevaluadas que son todas sospechosas de corrupción?
¿Por qué tenemos que decir, no señor, no podemos que ni tocarla siquiera porque fueron nos van a iniciadas llevar en a los nuestro tribunales gobierno, en verdad? internacionales? Pero se pueden corregir. Sí, claro, porque corregir, nosotros no tenemos obviamente. por qué arrastrar esos pasivos. O sea, si es eminentemente, o sea, es importante y hay que priorizar el tema de detener una obra sobrevaluada, una obra que va contra los intereses del país, hay que hacerlo. Una cosa última. ¿Por qué PPK ha vuelto a poner en el candelero el tema de Fujimori? Si Por segunda se vez. va a liberar, no se va a liberar, si va a haber indulto, no va a haber indulto. Es una consecuencia de la entrevista que le hicieron y de la pregunta que le hicieron, ¿no? Pero ya, bueno, el presidente ya va a retornar. Yo en verdad no puedo decir en qué circunstancia es que él da esa respuesta, va a regresar ya. Toda la prensa podrá hacerle esa pregunta también, pero definitivamente lo que dijo acá el presidente, y siempre lo ha dicho, es de que él no estaba todavía pensando en el indulto, o sea, no pensando porque no lo determina. Pero él lo podría hacer, pero hay circunstancias que no. ¿Qué es lo que detiene a PPK con respecto al tema del indulto? ¿Pelearse con la gente de izquierda que lo respaldó para...? No, si nosotros estuviéramos calculando pelear con la izquierda, no, nuestros votos siempre girarían en torno a una dirección, ¿no? No, absolutamente. ¿Qué dice? Mira, es lamentable que se esté tomando este tema tan delicado como es la de... Es un tema delicado, es verdad. Y en verdad es otra de las maneras o los exabruptos en que se pretende distraer, pues, ¿no? Entonces yo sí, de manera personal, pediría pues que se abstengan de mencionar nuevamente este tema, ¿no? Porque o es sí o es no. Ya está, porque lo que va a ocurrir inevitablemente es que cuando PPK, ¿cuándo está de regreso PPK? Pasado mañana. Pasado 17, mañana. ¿no? Una de las cosas que todo el mundo le va a preguntar va a ser este tema y otra vez va a estar... Porque es inevitable, él lo ha puesto en la agenda, ¿no? Y hay que evitar que siga hablando mal del país, pues, ¿no? De los problemas que hay internamente y que se traten aquí. Ahora, PPK ha dicho que la convivencia con el partido de Fujimori no es una canción de amor, pero funciona. O sea, no llevan el paso, pero ¿están bailando juntos o no? Bueno, que me diga el congresista Segura si no bailamos juntos en el Congreso. No hay ningún problema, los problemas se los hacen... Yo creo que sí, dentro de todo, nosotros tenemos... logramos consensos cuando esto tiene que beneficiar a la mayoría de la población. No nos oponemos a lo que realmente es bueno para un sector de la población, y no es que nosotros nos sentamos a decir, oye, ¿cómo es esto? No, es que nosotros vamos por la misma dirección, y es más, muchas veces en el tablero usted va a ver puro verde. ¿Por qué? Porque son situaciones en las que nosotros, pues todos estamos plenamente de acuerdo, ¿no? Entonces, sí, es verdad, yo creo que sí, no es una canción de amor, pero funciona. Y conversamos mucho. Y peleamos también a veces, ¿no? No, mentira, no hay peleas. Bueno, yo les agradezco muchísimo al congresista César Segura de Fuerza Popular y Ana María Choquehuanca de Peruanos por el Cambio por estar con nosotros esta mañana. Tras la pausa vamos a regresar con Judy Rodríguez, que tiene los comentarios y opiniones de nuestros oyentes a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en @exitosap y en el Facebook en Exitosa Noticias. Y que la pregunta del día de hoy es, ¿piensan ustedes que debería ser censurado el ministro de Economía, Alfredo Torne, por lo que se le oye decir en la conversación con Edgar Alarcón, el Contralor General de la República? Dennos sus opiniones y respuestas y las comentaremos inmediatamente después de la pausa. Regresamos, esto es Exitosa 95.5 de la FM. Estamos en Lima, pero también en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Judy Rodríguez nos trae las opiniones de nuestros oyentes y seguidores sobre la pregunta del día. ¿Debe o no debe ser censurado Alfredo Torne por lo que se le oye decir en el diálogo con el Contralor General de la República, Edgar Alarcón? Judy, cuéntanos. ¿Cómo estás, Nicolás? Primero resaltar que Exitosa es multiplataforma. Estamos en radio, televisión, en redes sociales y en transmisión en vivo en Facebook y en YouTube. Pero los comentarios a veces de YouTube no se pueden leer porque son en simultáneo. Pero J. Loarte, fiel seguidor de nuestra programación, nos dice: de arranque, mi opinión es que sí debería interpelarse al ministro Torne por prestarse a ser intermediario de un chantaje directo al Contralor por parte de Pedro Pablo Kuczynski. Así que hemos cumplido con J. Loarte, que nos escribe en el YouTube porque es su trabajo, dice, no le dejan entrar a Twitter ni a Facebook, pero ahí está. Por otro lado, en nuestras redes sociales, en el @exitosape, Iván Fernando nos dice: debe irse a su casa con sus impertinentes medidas económicas
y asesorar al señor lobista que dirige el gobierno de lujo para que reaccione de una vez por todas. Por otro lado, Javier Sotil nos dice, si no quiere renunciar, que el Congreso lo vote y de ahí la Fiscalía lo investigue de oficio a Torne y sus amigas por la adenda de Chinchero. Por otro lado, Cayo Camones nos dice, ¿y por qué tanto cargamontón al ministro si el que dirige y hace los negocios es PPK? Por otro lado, Antonio Méndez nos dice, la pregunta se cae de madura, dice, ¿tendrá otra opción el integrante del gobierno más honesto de la historia del Perú? Lo dice irónicamente. Y por último, te comento la opinión de José Rolando López Alemán, dice, seguro que ni se han tomado la molestia de escuchar el audio, solo se dejan llevar por lo que dicen los fujimoristas y se suman al coche, menciona. Ese audio no dice nada que implique una censura al ministro. El que debe ser censurado es el contralor. Dejen trabajar al gobierno. Bueno, el audio completo de 30 minutos se pasó el viernes, si no recuerdo, con Henry Bautista a los 30 minutos. Y después en el programa de Philip, de Nicolás, se ha pasado extractos del audio. Sí, en el programa lo mismo hizo Rosana Cueva, ¿no es cierto? Porque fue un reto, ¿no? Del ministro. Esto está editado, pásenlo completo. Yo no sé para qué lo pidió, porque completo queda peor. Se escucha desde que abre la puerta hasta que la cierra, abre la puerta y dice, oye, una cosa es con Chinchero y otra sin Chinchero. O sea, ya. Pero bueno, es cierto que hay que esperar que regrese, que es pasado mañana, y ahí pues va a tener que dar respuestas y bastantes, ¿no? Muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que piensa la gente en las redes sobre lo que está pasando, ¿no? En general, el nivel de desconfianza y de desazón que hay con respecto al manejo de la cosa pública en el Perú. Y precisamente para hablar de este tema está con nosotros Porfirio Barnechea. Él es representante de la Defensoría del Pueblo. Y lo hemos invitado para hablar sobre esta publicación que acaba de hacer la Defensoría, que se llama Radiografía de la Corrupción en el Perú. Bienvenido. ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días. Ustedes han tratado de resumir y de alguna manera, digamos, marcar cuáles son los parámetros con los que ha estado funcionando la corrupción y reunir algunas cifras que resultan significativas, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, esta es una primera presentación que hace la Defensoría sobre el tema de corrupción. Hemos, como bien decías, tratado de juntar información oficial, información contrastable, para poder ordenarla primero y a partir de ahí trazar algunas líneas en relación a lo que viene pasando con la corrupción en nuestro país, cómo vienen actuando las autoridades en relación a la lucha contra la corrupción y también algunas propuestas que desde la Defensoría del Pueblo venimos planteando, ¿no? Claro, porque acá, digamos, como la información y los principales destapes han venido de Brasil, alguna gente se puede hacer la impresión de que esto lo fundaron los brasileños cuando no es así, ¿no? No es así. O sea, no hay es un así. sistema de corrupción instalado alrededor de la obra pública en el Perú. Así es, y no en los últimos años, no en los últimos meses, sino ya tenemos incluso antecedentes bastante importantes a lo largo de nuestra historia, ¿no? El tema de la corrupción no es algo nuevo. Lo que sí es que se ha hecho más evidente a propósito de las denuncias. Claro, y además ha ido tomando formas, es decir, durante la época de Fujimori y Montesinos se estructuró de tal manera que todo pasaba por la salita del signo, ¿es cierto? O sea, había, digamos, era como un embudo y todo terminaba en el mismo lugar, pero ahora hay un sistema de corrupción estructurado que es: yo te financio la campaña electoral porque por ahí empieza, y para lo cual tiendo una red, contrato servicios, y ¿no es cierto? Ganas las elecciones, pero una vez que ganas las elecciones empezamos a hacer las obras. ¿No es verdad? Sí, es parte de como decías, de un sistema lamentablemente que se ha creado y que lamentablemente es eficiente, ¿no? Eficiente en términos de que consigue pues sus objetivos, ¿no? Y traza una serie de estrategias que pasan por desde el funcionario más pequeño hasta las más altas autoridades que toman las decisiones en nuestro país. Ahora, el tema es, ya ganaste las elecciones, ahora vamos a hacer las obras, pero ¿cómo ganan las obras? Porque se hacen las licitaciones y los concursos de tal manera que va a ganar el que tú ya decidiste que va a ganar, ¿no es cierto? Que fue el que seguramente te auspició la campaña electoral. Y por eso hay comisiones ilegales. Pero lo que ha ocurrido es una cosa ya de locos, porque no se han sentido satisfechos con sobrevalorar las obras con un método pendenciero que es el le agrego una adenda. O sea, ganas con un precio menor a cualquiera, pero inmediatamente te doy una adenda, para lo cual no necesito hacer ningún concurso ni nada, ¿no?
y empieza a aumentarte el precio de la obra, pero te lo aumento 1, 2, 3. Hay obras que cuestan 3, 4, 5 veces más el precio por la que fueron licitadas o concesionadas. Y es más, incluso a pesar de todo eso, ni siquiera se terminan de hacer las obras, ¿no? Y la reflexión que hacemos de la Defensoría es, efectivamente, se ha gastado de más, se han pasado los plazos en exceso, las obras no han terminado de concluirse, pero sin embargo vamos un poco más allá. Es decir, efectivamente ha sido todo lo que mencionamos, pero sobre todo se han vulnerado los derechos fundamentales de las personas. Desde la Defensoría decimos la corrupción nos roba derechos, efectivamente, porque cuando no se hace una obra, cuando no se hace un colegio, cuando no se hace una posta, cuando no se compran las medicinas que se requieren, cuando no se atiende adecuadamente al ciudadano, finalmente lo que se hace es vulnerar sus derechos, ¿no? Entonces la corrupción finalmente lo que hace es afectarnos también directamente a nosotros, no solo en los temas mediáticos, no solo en lo que sale en la prensa generalmente, sino que también en el cotidiano, en el día a día, nos viene afectando. Claro, pero no solamente, digamos, por ejemplo, la obra del alcantarillado en Iquitos, ¿no? Que es emblemática como caso de corrupción. No es solamente que la obra está sobrevaluada, que cuesta bastante más de lo que se había proyectado y que la obra está mal hecha, sino que el dinero de la sobrevaluación es dinero que pudo usarse en otras obras que son indispensables, sin ir muy lejos en el propio Iquitos, ¿no? O sea, le estás robando a la gente una salud mejor, una educación mejor, una seguridad mejor, una infraestructura mejor. La corrupción nos roba derechos, ¿no? Y no olvidemos, por ejemplo, que hay una cifra en relación a lo que el Estado pierde en relación a la corrupción. Estamos hablando alrededor de 12.600 millones de soles por año, ¿no? Eso significa hacer más colegios. Y eso que no, 12.600 millones es una cifra que puede ser... ¿no? Incluso eso podría revisarse incluso y ajustarse un poco más, ¿no? En relación a que la afectación es mucho más grande. Pero efectivamente, todo eso finalmente termina en la vulneración de los derechos fundamentales. Pero ese cálculo se hace en base a ¿qué? A que se cobra aproximadamente el 10% de comisión por toda... Puede tener una relación con ello. Es una cifra que se dio hacia inicios de año a través de la Contraloría y es un aproximado que hay, pero efectivamente eso incluso puede ser un poco más alto, ¿no? Ahora, ustedes han encontrado en esta radiografía una información increíble a la que hacíamos referencia el otro día, ¿no? ¿Hay cuántos casos? 32.925. 32.925 casos que son la información que hemos recogido nosotros de las Procuradurías Anticorrupción. Es decir, casos que están siendo investigados o en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. 32.925 denuncias de corrupción. Exactamente. Pero, de todos los niveles. Pero entendemos también que no necesariamente es la cifra completa. Es decir, esto es lo que se ha denunciado, esto es lo que se está investigando, pero seguramente hay una cifra oscura que todavía no se conoce, que no se ha denunciado por temas de temor a hacer la denuncia, o porque no se confía en el sistema de justicia, o porque finalmente pues como que dejamos pasar algunas cosas, ¿no? Entonces es una cifra importante, significativa, pero también con la acotación de que no necesariamente son todos los casos de corrupción que hay en el país. Ahora, acá dice que las municipalidades distritales tienen de estos 32.925, 8.994. Es decir, es donde hay más denuncias es en los municipios, ¿no es cierto? Las entidades más afectadas efectivamente son las municipalidades distritales. Y de ahí vienen las provinciales que tienen 4.985. De ahí viene la Policía Nacional de Perú, que increíble, 3.840. Los gobiernos regionales 3.349. Los ministerios 2.405. ¿Y qué cosa más dice acá? Instituciones educativas 2.122, universidades 857, organismos autónomos 745, Poder Judicial 695, Ministerio Público 406, Fuerzas Armadas 267 y Congreso de la República 33. Y hay otros 4.227 que no se precisan, ¿no? Ahora, el tema es que, y sobre esto nos llamaba la atención en los últimos días, una persona amiga decía, sí, Nicolás, tienes que pensar en lo siguiente. O sea, tú le destinas fondos a un municipio, a un gobierno regional para una obra donde hay trampa, donde hay comisión ilegal, pero la decisión la toma el ministerio respectivo. Bueno, entonces, también, por lo general hay una asociación entre un caso de corrupción en un gobierno regional y el ministerio de la obra de la que se trate. Si es un hospital, salud, si es una carretera, transporte, o sea, siempre hay una asociación. Y en todos los casos está el Ministerio de Economía. Hay toda una red de corrupción que se ha instalado en el país que involucra no solo, como decíamos, a autoridades de los distritos, de las provincias, sino también las más altas autoridades en nuestro país, y evidencia pues esa lamentable idea de red o de sistema de corrupción que viene funcionando en nuestro país. Se toman decisiones en temas de emitir informes, emitir opiniones, se sacan decretos supremos, hasta normas, hasta leyes se publican con ese ánimo de
querer favorecer intencionalmente a determinado sector empresarial, en este caso cuando se realizan obras o se prestan servicios. Claro, o se exonera, como en el caso de la Interoceánica, que se le exoneró, ¿no es cierto?, de trámites así claro, elementales. Y ese es uno de los ejemplos obligatorios, muy ¿no? claros, ¿no? Porque finalmente lo que se hace es exonerar de los trámites del SNIP porque se arguye el interés público, ¿no? La necesidad pública, pero no se argumenta nada más. Y tal cual dice en los informes, tal cual dice en el decreto supremo, tal cual dice en la ley que autoriza esas exoneraciones. Ahora, ustedes han llamado la atención sobre algunos casos emblemáticos. Uno de ellos es el Hospital Antonio Lorena del Cusco, que es el que ha motivado la detención del ex gobernador regional Acurio, ¿no? Claro. ¿Por qué lo consideran ustedes significativo o emblemático? Hemos considerado para este primer reporte una región, igual vamos a ir mencionando otras regiones en el país. Cusco era una de las regiones que tenía casos bastante importantes como para poder mencionarlos y poner como ejemplos de situaciones que vienen pasando no solo en Cusco, sino en varias zonas del país. El Hospital Lorena, por ejemplo, por los temas de demora en la construcción, pero también en los incrementos a través de las adendas y finalmente porque no se termina de ejecutar la obra y el perjudicado es el ciudadano cusqueño que tiene la necesidad de atenderse en su salud y no está siendo satisfecho en esa necesidad, ¿no? O sea, hay una sobrevaluación, hay la introducción de adendas y encima la obra no se termina. Y se perjudica sobre todo el derecho a la salud de los más pobres, ¿no? Ahora, ustedes llaman la atención también sobre el caso de la refinería de Talara y fíjense ustedes acá, la obra, digamos, principal está a cargo de un consorcio español, ¿no? Al que Pedro Pablo Kuczynski está invitando, vengan, pero si ya están acá, Pedro Pablo, ¿no? Y están, insisto, bajo la lupa, ¿no? Esa parte de nuestro reporte tiene que ver con alertas que se han recogido de la Contraloría, que tienen que ver con Refinería de Talara, tiene que ver con Panamericanos, tiene que ver con la línea 2 del metro y tiene que ver también con otras obras que son denominadas megaproyectos y que tienen que ser debidamente analizadas, ¿no? Dentro de ellas el proyecto Chinchero también, ¿no? Ahora, cuando ustedes se refieren a la línea 2 del metro, llaman la atención sobre varias señales de alerta, ¿no es cierto? Primero que se está retrasando la entrega de las áreas de concesión, generando dilaciones en el proceso de las obras, ¿no? Con respecto a los plazos iniciales, y esto le va agregando valor, ¿no es cierto? Claro, el Estado va perdiendo, ¿no? En la medida que no se ejecuta la obra, en la medida que no se termina de llevar a cabo una determinada acción y que finalmente afecta a los ciudadanos, ¿no? En este caso el tema del transporte. Demora en la aprobación de los estudios definitivos de ingeniería por parte del concesionario. O sea, esto ya no es una responsabilidad del Estado, ¿no? Sino del propio concesionario. Y finalmente que no se han entregado las áreas correspondientes donde debía estar instalado el patio taller. No tienen patio taller, no pueden hacer nada, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí como les decíamos, son observaciones, son alertas. En la medida que eso se vaya investigando y estableciendo responsabilidades, seguramente veremos también uno no entiende las sanciones. Es, por ejemplo, en el caso de la refinería de Talara, yo no entiendo por qué, además nadie sabe cuánto cuesta, ¿no? Porque era 4.800 millones, pero ahora creo que vamos por los 6.000 o ya... Es parte de lo que finalmente no termina de convencer. Por eso es la alerta, ¿no? Es decir, y después tienes la línea 2 del metro que termina costándote, termina siendo el metro, o sea, el kilómetro de vías más caro del planeta. Y además los plazos que finalmente no terminan de cumplirse y la obra que no termina de hacerse, ¿no? Y los plazos de concesión simplemente 40 años, 33 años, bueno. O sea, así, ¿no? Exactamente. Ahí, bueno, la idea es poder hacer visible justamente a través de este reporte que presentamos algunas situaciones que vamos nosotros acopiando en información y llamando la atención. Esto debería obligar incluso a replantear el concepto de las APPs, ¿no? Las asociaciones públicos-privadas, donde... Por ejemplo, en el caso Chinchero resulta que el Estado ponía casi toda la plata. O sea, era asociación público-privada donde el Estado pone el dinero y el privado lo gana. ¿No es cierto? O en el caso del metro, que entiendo que pasa algo similar, ¿no? La cantidad de aporte, o sea, el tamaño del aporte que pone el Estado peruano, o sea, no tiene sentido ni para digamos, el costo de la obra, ni para el beneficio. Además, si nos estamos encontrando con lo que nos estamos encontrando ahora, por ejemplo, dicen que en el caso del Derby, que está parado, o sorpresa, han encontrado que hay un problema de tuberías, pero eso se supone que tú haces un estudio previo. Previsto, ¿no? No es que haces un hueco y encuentras una tubería, sino que te diste el trabajo de revisar los planos antes y de compatibilizar con todas las instituciones involucradas. Acá va a pasar lo mismo, ¿eh?
en el metro, igual que ocurrió con el Metropolitano, van a descubrir que resulta que había tuberías o instalaciones eléctricas, y eso va a retrasar la obra y por lo tanto va a subir va a el aumentar precio. también, exactamente. Vamos a recibir llamadas de nuestro público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Adelante, muy buenos días, escuchamos. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? José Camilo Galvez Laureano de Lurín te saluda. Adelante, por favor. Sí, definitivamente la corrupción está en todo el Estado, se puede decir. No se sabe si el presidente está involucrado, solamente son sus funcionarios. De igual forma en las municipalidades. Quiero comentar, Nicolás, sobre el Foncomún, que se divide en las municipalidades, que acá en Lurín no se está respetando. Desde el 2015 tenemos ganado el Foncomún, pero no hacen las obras, 2015, 2016. Ahora están citando también para el presupuesto participativo nuevamente, 2017, y están alargando los plazos de inscripción. Imagínate, ¿cómo se puede decir a eso, Nicolás? Te pido bastante ayuda acá en Pueblo de Lurín, que escucha bastante, Exitosa, quiere saber esas respuestas también. Sí, ahora, ¿a quién se le transmiten esas interrogantes? ¿No? Eso. Bueno, hay competencias de Contraloría, efectivamente, para ver el tema de la ejecución del presupuesto. También el Ministerio Público, ¿no? Que debería intervenir si es que ya estamos hablando de comisión de delito. Habría que conocer de repente a mayor profundidad el caso, y desde la Defensoría también podríamos dar alguna orientación, ¿no? No somos competentes para sancionar de repente, pero sí dar una orientación. Hay un asunto que ustedes han denominado fraude a la ley, que es el caso de la transoceánica del sur. De la interoceánica del sur. Sí. De la interoceánica del sur, que tiene una serie de exoneraciones e irregularidades, pero el problema es que el presidente está bien, es Alejandro Toledo, en este momento tiene una orden de captura internacional, se presume que recibió $20 millones, que es lo que han declarado los ejecutivos de Odrio, que han dado toda la ruta del movimiento del dinero. Sin embargo, las decisiones no las tomó él. Es decir, hubo funcionarios en ese momento y eso nos enfrenta a un asunto muy delicado. El funcionario más importante es nuestro actual presidente, ¿no? Bueno, todo lo que sea responsabilidad. O sea, ¿quién decidió que no iba lo del SNIP con la interoceánica? ¿Quién, no es cierto? ¿Quién tomó las decisiones de tal manera que todo calzó para que fuera ese consorcio el que llevara adelante una obra que además fue después multiplicada en su valor? Y calzó no solo al alto nivel, sino también desde el más bajo. Por eso decíamos hace un momento cuando hablábamos de ese tema, es que funcionarios emitieron informes, memorándums, oficios, se redactó un decreto supremo y se aprobó, y también se estableció una ley que hacía que esas obligaciones que tenía que cumplir el proyecto para que se pueda viabilizar finalmente sean exoneradas y no se cumplan con lo que establecía la ley, solamente por el hecho de decir que era de interés público o de interés nacional, ¿no? Sin ningún otro fundamento, sin ningún otro sustento más que esa frase. Claro, ¿no? Por eso la preocupación que yo creo que tiene mucha gente en este momento en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, con respecto a las consecuencias políticas que esto podría tener, es que una investigación a fondo sobre el tema de la interoceánica inevitablemente va a suponer sentar en el banquillo, por lo menos como investigado, al actual presidente del Consejo de Ministros, a una serie de funcionarios, ¿no?, que son hoy importantes, ¿no? Bueno, en lo que corresponda, cada uno pues tendrá que asumir las responsabilidades, ¿no? Y para eso sí hay que creer en nuestras instituciones. No podríamos decir que no tienen que ir al Poder Judicial, al Ministerio Público, sino al contrario, ¿no? Tienen que someterse a las investigaciones y establecer las responsabilidades, ¿no? Bueno, yo le agradezco muchísimo a Porfirio Barrenechea, él es representante de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo puede uno tener acceso a este reporte sobre la corrupción en el Perú? Mayo 2017, año 1, número 1. ¿Esto qué significa? Que esto va a ser una publicación regular. Queremos publicar periódicamente cada 30 días, cada 45 días. El documento ya está colgado en la web de la Defensoría, está de acceso para todos, y ahí tienen toda la información de la cual hemos venido conversando ahora y la que vamos a seguir publicando también, ¿no? Y van a ir yendo región por región, ¿no? La idea es poder ir investigando región por región y dando a conocer lo que viene pasando en cada uno de ellos y viendo los casos más grandes, pero también aquellos pequeños que pasan, hay que ser conscientes de que hay 32.925 casos de corrupción registrados hasta diciembre del 2016, pero ¿cuántos han llegado a la acusación?
587. Exactamente. Y ahí, bueno, hay mucho camino todavía por recorrer. Hay una cifra adicional que nosotros presentamos, que es la cifra que nos envía el Ministerio Público sobre solo el año 2016. Se señala, por ejemplo, que se han obtenido sentencias por 12.000 casos. Perdón, por 1.200 casos, de los cuales 1.000, un poco más, han sido sentenciados. De eso habría que ver cuántos de esos ¿Cuántos terminaron condena? Exactamente. Y cuántos de esos han tenido ingreso a un establecimiento penitenciario. O sea, 1.069 han sido condenados. Han resultado en condena. Sí. ¿No es cierto? Y en absolución, no, acá está, y en absoluciones 215. De esas condenas no necesariamente todas pues van o con orden tienen la severidad que... Exactamente, ¿no? Y eso es lo que hay que ver, ¿no? Seguramente para el segundo reporte que vamos a presentar, ya vamos a presentar información relativa a esta inquietud que tenemos, ¿no? Bueno, una vez más, muchas gracias a Porfirio Barrenechea. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con más. Esto es Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM. Van a estar con nosotros el doctor José Fuentes Rivera Salcedo, jefe del servicio del Banco de Sangre del Hospital 2 de Mayo. Y vamos a conversar también con David Montoya sobre un hecho sumamente delicado. El día de mañana empieza un paro indefinido, ¿no? Por la situación crítica que se vive en Andahuaylas en relación al proyecto Las Bambas y a otros reclamos que tiene la gente. Y esto es una señal de algo que podría empezar a ocurrir en otros lugares del país, donde hay gente que está muy molesta porque no se están haciendo las cosas, la gente se cansó de esperar, ¿no? Soluciones, no son atendidos cuando vienen a esperar respuestas por parte de las autoridades gubernamentales y, por supuesto, ¿no? A río revuelto ganancia de pescadores. Hay gente que se quiere meter ahí no necesariamente con la intención de que los problemas se resuelvan, sino con que la situación social y política se ponga crítica, yo diría más bien roja en el Perú. Vamos a la pausa, volvemos con más. Nicolás Lucar en Exitosa. Soy Nicolás Lucar, estamos en Radio Exitosa, esto es el 95.5 de la FM en Lima, son las 11:36 de la mañana, estamos también en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Y esto es un mensaje de nuestros auspiciadores. Si quieres tener toda la comodidad para descansar, debes dormir en un colchón Abrazo de Paraíso. Gracias a la más alta tecnología empleada, única en el Perú, este innovador colchón utiliza Memory Foam, que reduce los puntos de presión de tu cuerpo para mejorar y favorecer tu descanso y darte un abrazo perfecto. Paraíso, 50 años soñando contigo. Estamos en la línea con David Montoya. Él ha trabajado hasta hace muy poco tiempo en prevención de conflictos en la presidencia del Consejo de Ministros y es un hombre con una amplia experiencia en los temas sociales. Él siguió durante años el fenómeno del Sendero Luminoso y el MRTA. David, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Cuéntanos qué está pasando. Se ha anunciado un paro indefinido, entiendo, para el día de mañana en Andahuaylas. ¿Por qué no nos das detalles sobre esto? Bueno, Nicolás, el informativo que salió en las redes es producto del trabajo de un grupo de profesionales que nos hemos asociado en un consorcio que se llama Valor Social Compartido y que es gente que viene de experiencias de gestión social y de conflictos del sector público, pero también empresas privadas. Entonces, estamos sacando ocasionalmente o regularmente estos informativos y nos pareció oportuno sacar información alrededor de Andahuaylas porque se está gestando el día de mañana, están todas las condiciones para que empiece un paro indefinido y dependiendo si las comunidades campesinas de Andahuaylas y no solo la zona urbana participa de esta medida de fuerza, digamos, el paro con las comunidades va a ser contundente, como ocurrió en febrero del 2015, donde solo pudo levantarse, a pesar que la demanda y el pliego ya había sido resuelto, pero solo pudo levantarse con la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros de entonces, Ana Jara, y la ministra Rosa María Ortiz del Ministerio de Energía y Minas. El año pasado, en noviembre del 2016, el Frente de Defensa de Andahuaylas, que hoy día preside Miltiades Rivas, el Fredipa, Fredipa se llama, ¿no? ¿Cómo? El Fredipa. Sí. Fredipa le dicen, sí, claro. Fredipa de Andahuaylas. Entonces, Miltiades convocó a un paro de lucha contra la corrupción. Ese es el emblema de ahora también,
Pero atrás de ese emblema de lucha contra la corrupción, donde acusan y denuncian al alcalde y a autoridades alrededor de obras, pero atrás de esa gran demanda hay otra vez la demanda de educación, de agricultura y los temas conocidos en temas de desarrollo. Entonces, en noviembre hubo un paro que nadie daba medio, pero ese paro que solo participó la zona urbana, que significó incendio de vehículos, incendio en locales públicos y privados, bloqueo de carreteras, Andahuaylas, Ayacucho, ¿no? Entonces, lo que nos ha llamado la atención a Valor Social Compartido es que las condiciones para que haya un paro realmente de gran intensidad están dadas en este momento en la ciudad de Nueva York. Bueno, lo que es sorprendente es que nos esté contando esto David Montoya, digamos, desde la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera, y que esto, o sea, ¿qué prevenciones ha tomado el gobierno frente a esta situación? ¿Tú tienes una idea? ¿O se están enterando tal vez por nosotros ahora? La información que yo tengo es que el fin de semana último, este paro está anunciado hace como 20 días o 25 días, y recién al fin de semana último la presidencia del Consejo de Ministros promovió una reunión en Andahuaylas intentando, digamos, tratar de que el paro no se lleve a cabo y tratando de establecer que se suspenda la medida para que puedan venir autoridades. Entiendo que esto no ha surtido efecto porque evidentemente un fin de semana, este fin de semana último tiene coordinado ya todas, digamos, las organizaciones sociales interesadas en promover el paro. Es muy difícil tirarse para atrás a 3 días de la medida de fuerza, prácticamente. Ahora, entonces, sí, se ha hablado del intento, es decir, acá hay todo un tema, ¿no? Porque cuando ocurren este tipo de conflictos se dice que son terroristas antimineros, ¿no es cierto? Y se introduce la expresión para tratar de descalificar una protesta social que puede ser legítima, pero lo que sí es cierto es que hay la intención de los miembros del Movadef, de Sendero Luminoso, y del SUTE CONARE, como se llama a sí mismo, que es esta facción, ¿no?, súper radicalizada del magisterio, ¿no?, que de alguna manera están asociados también a ese tipo de posturas que tratan de tener un papel dirigente en estos movimientos, ¿no es cierto?, de capitalizar este descontento. Exactamente, y además una cosa que hay que tener en cuenta es que el SUTE CONARE domina gran parte del departamento de Apurímac y por supuesto Andahuaylas, Abancay, Cochabamba, ¿no? Y entonces van a tratar de pescar al río revuelto. Y básicamente de la información que nosotros tenemos es que algunos de estos dirigentes estarían también tratando de llegar a comunidades campesinas para poder, digamos, que participen en la medida de fuerza y hacerlo más contundente o llevarlo a extremos ya en las acciones que puedan entablar. Sin embargo, un tema que hay que tener en cuenta, quizás por las autoridades, es que Chávez Rivas es un tipo que se jugó en noviembre del año pasado por el tema del diálogo. Se le pudo levantar a pesar de que afuera los extremistas estaban en la Universidad Tecnológica de los Andes de la hora tirando piedras hacia adentro donde estaban las autoridades, firmando los acuerdos de la mesa de diálogo. A pesar de eso, Chávez Rivas firmó este acuerdo, ha participado en reuniones de mesas, en PCM, en sectores y todo demás, pero como siempre ocurre, hay un tema de compromisos no resueltos, ¿no? Aunque el tema principal tenga que ver con la corrupción, es un tema más judicial o del Ministerio Público, pero de todas maneras implicaría un tema pedagógico. Ahora, un dirigente que también hoy día está con Chávez Rivas es el señor Julián Merino Garaca, que fue el presidente de FENUCA que hizo el paro del 2015, de febrero de 2015, con el cual también es posible conversar. Con él se instaló un grupo de diálogo en 2015 y se resolvieron los temas. Lo que pasa es que si tú reaccionas tarde, ya es muy difícil, digamos, decir, oye, un capítulo que van a venir los ministros o van a venir, digamos, claro, una gran amplia, ¿no? Porque además hay un factor de responsabilidad con respecto a la actuación de las autoridades del gobierno que de lo que yo lamento que no sean conscientes. Es decir, cuando hay dirigentes
que son dirigentes responsables, que lo que quieren son soluciones para los problemas de sus pueblos y que se atiendan sus demandas, que en la mayoría de los casos son legítimas. Y las autoridades del gobierno suscriben actas y no las cumplen. Lo que están haciendo no es dañar la imagen del gobierno que ya está vapuleada, sino quitarle credibilidad a estos dirigentes que están por el diálogo y las salidas pacíficas y abrirle el espacio a los que dicen simplemente acá no hay nada que hablar y lo que tiene que haber es violencia, ¿no? O sea, es muy irresponsable el no cumplir los compromisos. El problema es que, por ejemplo, en el Estado, tú tendrías que decir quién es el responsable de que se cumplan los compromisos. Digamos, eso debería meterse alrededor de la presidencia del Consejo de Ministros, sería seguramente el Viceministerio de Gobernanza Territorial o la Secretaría de Gestión de Diálogo, pero entiendo que hay un problema. Hace 4 meses que se ha adoptado una metodología en relación a los conflictos que me parece que en el caso de la Florida no está surtiendo efecto, ¿no? Bueno, muchas gracias a David Montoya, experto en temas sociales, en conflictos sociales, por esta comunicación muy gentil. Y quiero, ¿sabes qué quisiera, David, citarte para... ¿te acuerdas esa frase horrorosa de Treyes, en esa época congresista Treyes, que dijo nosotros matamos menos? ¿Recuerdas tú? Que se refería a que durante el gobierno de Fujimori murió menos gente, ¿no? Por el terrorismo. ¿Por qué no hacemos un balance de cifras, que es un tema que tú trabajaste durante años? ¿Cuáles fueron realmente las cifras del terrorismo en el Perú? Ya, ¿pero te refieres a los conflictos sociales? No, me refiero al tema del terrorismo, a la época, ¿no es cierto? O sea, ¿qué fue lo que pasó realmente ahí? ¿Cuánta gente realmente murió, no? Yo me acuerdo que tú hacías un seguimiento a todos esos temas, ¿no? Sí, con gusto, no hay ningún problema. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Muy buenos días. Está con nosotros el doctor José Fuentes Rivera, él es jefe del servicio del Banco de Sangre del Hospital 12 de Mayo. Yo le doy la bienvenida y le pido disculpas, pero vamos a entrar rápidamente con Sofía Gallegos, que está en mesa redonda. Sofía, cuéntanos. Gracias, información en vivo. Seguimos en los exteriores del centro comercial La Cochera y hasta el lugar ha llegado la arquitecta Constanza Remale, y es especialista en temas de seguridad, edificaciones y estructura, quien nos va a dar detalles más de las deficiencias constantes que hay en esos tipos de centros comerciales. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Lamentable estar el día de hoy nuevamente presenciando una desgracia que todo estuvo prevenido, advertido, tanto el Colegio de Ingenieros como el Colegio de Arquitectos. Constantemente hicimos una lucha desde que se promulgó el decreto legislativo 1200, y convirtió estos certificados de seguridad en edificaciones que eran de un periodo de 2 años, se los convirtió en indeterminado. Bien, y nosotros lo que realmente sorprende es que este tipo de centros comerciales cuenta con la licencia de funcionamiento. ¿Cuál cree que haya sido el motivo para que se haya registrado ese siniestro? ¿El tema de los cableados no puede indicar? Sí, normalmente el 80% de los incendios en este tipo de edificaciones es a través de los tableros eléctricos y las conexiones eléctricas que no han tenido su debido mantenimiento, y como todos conocemos, no tenemos la seguridad del material empleado. Las llaves térmicas tal vez han comprado por abaratar un poquito algunas no normadas, o tal vez los han engañado porque ahora existen muchas falsificadas. Entonces, si no se monitorea constantemente, podemos tener esto y muchos sucesos más en todas las edificaciones a nivel nacional. Muchísimas gracias por conversar con Radio Exitosa. Hemos escuchado a una especialista en temas de seguridad, edificaciones y estructura, y nos ha dado su punto de vista en relación a cuáles serían los motivos para que se registre constantemente estos tipos de siniestros. Informó Sofía Gallegos, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Sofía. Y como decíamos, está con nosotros el doctor José Cifuentes Rivera, el jefe del servicio del Banco de Sangre del Hospital 12 de Mayo. Bienvenido. Gracias, buenos días. Se está haciendo una campaña, entiendo, empezó el lunes, ¿no es cierto?, para los donantes voluntarios de sangre. Sí, en realidad el problema que tenemos en Perú es serio. Nuestro país no está acostumbrado a donar. Y es un problema porque se genera una demanda exagerada, excesiva y poca oferta. Por lo tanto, hace de que aparezcan seres extraños que se llaman vendedores. Es que, traficantes, ¿no? Traficantes que aprovechan esta coyuntura, que es una brecha,
que se puede solucionar. O sea que lo que debería ocurrir es, ocurre un accidente de tránsito, por ejemplo, hay gente herida que necesita una transfusión urgente, deberías recurrir al banco, donde ya hay sangre previamente, ¿no es cierto?, almacenada y se atiende los requerimientos del paciente. Lo que ocurre es que no hay la sangre, entonces, ¿qué hace la gente desesperada? Recurre a estos vendedores. Sí, y efectivamente tiene que ver con la necesidad de hacer en el Perú un gran banco de sangre que permita que se distribuya a los hospitales sin necesidad de que cada hospital tenga un banco de sangre. Y eso va por lo siguiente. Y eso no ha ocurrido todavía. ¿No? Es increíble porque... Mire, ¿sabe por qué le digo que es increíble? Porque yo me acuerdo cuando hacía la revista dominical hace una pila de años, hicimos un reportaje sobre bancos de sangre. ¿Cuántos años han pasado? ¿Veintitantos? Justamente por el concepto de no ser política de Estado. Bolivia, Paraguay acaban de 3 años de inaugurar este gran banco de sangre. Mire, solamente haciendo un banco de sangre en Lima, soluciona usted el problema del 80% del problema de sangre. Entonces la pregunta es, dice, ok, vamos a ir todos a donar. ¿Se acuerda del terremoto del 2007? ¿Se acuerda del terremoto? Todo el mundo fue a donar, no había capacidad para atender. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos estimulando a la gente que vaya a donar si no tenemos capacidad? Claro, de recibir a los donantes. Y también va por el tema que habló usted hace un rato, el tema de educación. Si no enseñamos a los niños desde ahora de lo que es una donación de sangre, ¿qué esperamos de acá? 20 años más decir, claro, vayan a donar sangre. Meterte solamente en la idea que no es solo un acto de solidaridad, va en tu propio interés y de tu familia. En algún momento lo vas a necesitar. Demanda potencial. Todo el mundo está feliz, está sano, pero no saben que en cualquier momento podemos necesitar sangre. Imagínese usted la gente de provincias que viene, no tiene donantes, no tiene dónde cobijarse y encima, oiga, tiene que depositar sangre, si no, no se opera. Y es una buena oportunidad para que todos pensemos que ese es un problema no del Ministerio de Salud, ¿cuáles sino son, de todos. Es decir, ¿quiénes pueden donar? Esa es la buena pregunta, porque siempre se promulga, todos podemos donar. No, es al revés. Todos no podemos donar. Hay ciertas características que nos hace donante. Y le voy por lo siguiente, el criterio de donante voluntario. Es donante que siente la necesidad de donar, no recibe nada a cambio, no es dirigido y es repitente. Yo no me puedo emocionar hoy día a donar y después nunca más donar. Ese no es donante, pues ese se emocionó, ese se sensibilizó. Y ha aparecido, el repetitivo tiene una ventaja, porque permite que hoy el que estaba sano se vuelve a chequear y está sano, y ya no hay periodo de ventana. Se acabó el problema de contaminación de SIDA, de hepatitis. O sea, ahí logramos seguridad. Ha aparecido 2 criterios más. No cualquiera puede donar. Tiene que primero ser educado en donación de sangre, cuidar su cuerpo. Tercero, tiene que saber las ventajas que ofrece servir a un país. Yo no creo que la donación se sienta como una donación voluntaria. Yo siento que debe ser un derecho, pero un derecho y a la vez un deber hacia el país. Todos. Yo no imagino que cualquier persona hable de donación de sangre, hablen, critiquen, pero no saben que el problema es serio. Hay determinados rangos, ¿no? O sea, uno tiene que tener entre 18 y ¿cuántos años? Esa es una buena pregunta, porque, oiga, dice 18 a 50. O sea, yo le digo por qué, porque hace unos meses atrás una persona amiga necesitaba para su bebé donantes, y mis hijas, que son así apasionadas por la solidaridad de esas cosas, fueron a donar y una de ellas era menor de edad y no pudo donar, ¿no? Excelente. El primer concepto, mayores de 60 años no puede dar mentira, porque uno de 60 puede estar más sano que uno de 40 años. Eso es un tabú, eso no funciona. El otro concepto es el menor de edad. De acuerdo a la Constitución, él está protegido, el menor de edad no puede donar. Salvo excepciones, le comento el caso de África. En África donan a los 15 años. Pero un africano pues mide 1,90 m, 2 metros, o sea, y son maduros. En cambio, en nuestra población, pues es todavía un niño. Pero ¿no? Digamos, eso del límite, ¿cuánto era? ¿De los 55 años? No es cierto. No es cierto, depende de las condiciones. Ahora, uno lo someten a una evaluación, ¿no es cierto? Es obligatorio.
O sea, ¿qué es más importante? O sea, si uno ha tenido hepatitis, si uno ha tenido o potencialmente puede ser un paciente de VIH, no lo sabe, es una buena oportunidad para enterarse, además si es portador del virus. Justamente, lo que llamamos grupo de riesgo. Y el grupo de riesgo no solamente son grupos homosexuales, sino también heterosexuales que tienen múltiples parejas. Y ahí viene un concepto, no sé si le gustará este concepto, pero es que nos enseñaron en religión el concepto del acto de contrición. El reconocer nuestros riesgos. Más importante que llenar un papel, dice yo no tengo hepatitis, sífilis, no, sino es decir, reconozco. Yo no puedo ser, claro. Yo estoy exponiendo a cualquier persona. Exacto, eso se llama autoexclusión voluntaria. Y eso es lo que le pedimos a los donantes, no que se acerquen masivamente, sino que reconozcan. Ahora, ¿cuáles son los riesgos para la salud? Porque también hay un mito con eso, ¿no? Que si donas sangre te expones a algún riesgo. ¿Hay realmente algún riesgo para el donante? Nosotros hicimos un estudio en Perú, en 5 departamentos, y la gente se le preguntó ¿por qué no donaba? Increíblemente, le comento, la principal causa por qué no donaba es porque no lo habían invitado a donar. Segundo, eso de que engorda, la única manera de engordar es si usted come más, no hay otra manera. Segundo, que le da anemia, mentira. Todos los días destruimos 17 centímetros de sangre y producimos 17 centímetros de sangre. O sea que no es cierto que nos vamos a quedar sin sangre. Más bien es una ventaja. Si yo dono, activo una hormona que se llama eritropoyetina y produzco más glóbulos rojos. Esa es una gran ventaja. Acaba de jubilarse un señor en un país que ha donado 333 veces en su vida. Qué increíble. Ese señor merece un premio. Estamos hablando de 333 litros, que son 500 y tantas donaciones de sangre. Y para nosotros es un orgullo que en un país que se fomente la donación. Si en algún momento tiene un poco de tiempo, averígüese el tema de la donación en Barranca. Es espectacular la campaña de donación de sangre ahí. Ellos donan más de lo que necesita su población. ¿Y eso por qué? Porque se ha hecho una campaña de educación, de promoción. Hace más de 15 años que ellos están. Y es interesante, ¿quién promueve la donación? Los que recibieron sangre, los que sufrieron y vieron cuánta necesidad. Y hoy esa población tiene esa posibilidad. Puedes decir, yo creo que ese tipo de campañas debería involucrar a los medios, ¿no?, de comunicación, de incluso hacerlo gratuitamente, en el sentido de que aparezcan personas que han sufrido esta necesidad y se les ha apoyado. Que han hecho uso de donaciones. Han dicho, yo estoy vivo gracias a que alguien donó sangre, ¿no? Justamente ahora en el Hospital 2 de Mayo, desde hoy día hasta el día 15, estamos recibiendo donantes voluntarios con la idea de poder apoyar. Nosotros recibimos gente de Huánuco, de Cerro de Pasco, etcétera, que a veces no tienen. Desde hoy hasta el 15, voluntariamente. Hasta el jueves, que es pasado mañana. Tiene una ventaja que le vamos a hacer todas las pruebas, se las vamos a enviar por correo, no hay necesidad de que esté físicamente por el resultado. Exactamente. Y una de las cosas que es muy agradable en la gente es que cuando se le pregunta, oiga, ¿y usted por qué dona sangre? Porque siento la necesidad de dar algo. Mire, le voy a contar un caso muy especial. Hicimos una campaña de donación en Chuschi. ¿Se acuerda de Chuschi? Sí, por supuesto, donde empezó... 40 personas donaron sangre, así con ojotas, polleras. Y la gente cree, pues, que porque vive en Lima es el que puede donar. Oiga, en cualquier sitio se puede donar con todas las condiciones. Bueno, estamos informados. Esta es una buena iniciativa que debería ser replicada en el Hospital 2 de Mayo, hoy, mañana y pasado. Voluntariamente. Las personas que quieran donar sangre voluntariamente piensen que no solamente está haciendo un acto de solidaridad, sino que además en algún momento cualquiera puede necesitar. Yo he visto tantos casos por mi propio trabajo, ¿no?, de gente desesperada, donde sus hijos, sus hermanas, sus esposas, sus maridos están muriendo simplemente porque no tienen acceso a la sangre que necesitan, ¿no? Sí, ojalá pudiéramos conceptuar esto en una necesidad pública y una política que sea prioritaria la donación de sangre y hacer este gran banco de sangre para que no estemos sufriendo, porque cualquier momento todos podemos necesitar, nadie está libre. Por supuesto. Muchas gracias al doctor José Fuentes Rivera, él es jefe del servicio del Banco de Sangre del Hospital 2 de Mayo, muy gentil. Y mucha suerte en la campaña. Y estamos en la línea con el señor Iván Farfán Muñoz, él es director general de Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hay un grupo de trabajadores que pertenecen al sindicato de
de San Marcos que se han encadenado. Y esto tiene que ver una vez más con el bendito tema del CAS. Muy buenos días, señor Farfán, cuéntenos. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Sí, queríamos saber qué van a hacer ustedes frente al reclamo de los trabajadores de la universidad que están bajo el sistema CAS. Mira, de los 12 trabajadores que habían finalizado su contrato, nosotros les hicimos la propuesta de ir contratándolos como terceros mientras se convocaba un nuevo concurso de CAS, ¿no? Porque lastimosamente ese régimen tiene una forma particular de tratamiento. Entonces, una vez que les hemos finalizado el contrato, nosotros no podemos 2 meses después reincorporarlos o reponerlos como pretende su gremio, pues, ¿no? Entonces, nosotros ante esta situación, esta medida de presión que ellos están ejerciendo, nosotros les hemos hecho esa propuesta, ¿no? De que mientras se lleva a cabo un nuevo proceso, generando una nueva necesidad de tratación en la universidad, tomarlos por terceros. Entonces, de estos 12 trabajadores, 6 actualmente ya están laborando en la universidad, ya han aceptado esas condiciones, y son solamente 3 o 4 trabajadores, me parece que están radicalizando, ¿no?, su medida. Claro, lógicamente nosotros como institución les estamos brindando todo el soporte de médicos. Ayer hemos enviado a médicos de la clínica para que les hagan los controles necesarios, ¿no? Entonces, es un problema realmente, tú lo has mencionado muy bien, porque el régimen CAS es un régimen pues que no lo ha generado San Marcos, sino simplemente es toda una política de Estado, ¿no? Entonces, claro, porque yo entiendo que la preocupación de ellos es que este nuevo concurso esta contratación provisional por el sistema de tercerización a la espera de un nuevo concurso no les garantiza que en ese nuevo concurso sean incluidos ellos. Porque ¿cuántos años han trabajado ellos para la universidad, estas personas que están reclamando? Bueno, tenemos trabajadores que tienen 10 años, 15 años, pero como te vuelvo a repetir, o sea, no es una situación que le haya generado San Marcos, ¿no? Tú sabes que en el Estado más de 30 años que no hay un concurso masivo, digamos, para nombramientos, para darle la estabilidad laboral a los trabajadores. Entonces, es una situación que sí nos preocupa, nos apena, pero lastimosamente se ha presentado así, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho al señor Iván Farfán Muñoz, director general de Administración de la Universidad Mayor de San Marcos. Esa es la situación, lamentablemente, ¿no? Y yo creo, y no quiero ser impertinente ni caer antipático con lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el Estado peruano le reclame a la empresa privada que formalice a sus trabajadores, que cumplan los derechos laborales, cuando el principal violador de los derechos laborales en el Perú es el Estado peruano? El que debía velar por los intereses de los trabajadores es que viola los derechos de los trabajadores. Porque este sistema CAS y el de las tercerizaciones es un sistema perverso que tiene que terminar. Pero ¿cuál es el problema? Es que no hay dinero. Pero ¿cómo va a haber dinero si estamos haciendo el metro más caro del mundo? Y la refinería que es como para Dubái, donde sobra el petróleo. Acá ni sabemos qué petróleo le vamos a meter. O estábamos haciendo un gasoducto para que no sabíamos si iba a haber gas o no. Y donde hacemos una interoceánica que sirve para que pase un camión cada 40 minutos y supuestamente por ahí van a venir los brasileños. A los brasileños les sale más barato recorrer todo el país y irse hasta el puerto de Santos en Sao Paulo. O sea, no puede ser que sea manejado de una manera tan irresponsable los recursos públicos y que no tengamos los peruanos el derecho de decir, no señor, no quiero pues que el Metro 2 cueste 6.000 millones de dólares, no me da la gana porque eso no le conviene al Perú, porque yo necesito de esos 6.000, 4.000 o 4.500 para otras cosas. Y hay 1.500 millones para hacer ese metro que es necesario. Y díganme ustedes que no se puede hacer. Mañana vamos a hablar de eso, ¿ah? Va a estar Rubén Cáceres, ¿no? Mañana, que me dijo a mí hace por lo menos 3 años que esto del metro y los precios a los que estaban haciendo era un escándalo. Entonces, es una cosa tiene que ver con la otra. ¿Cómo va a haber plata para pagarle a la gente de San Marcos y a los policías y para las pensiones militares lo que merecen, si hay gente que se ha estado tirando la plata o sobrevalorando obras de una manera absolutamente irresponsable? Manuel Rosas viene, me voy de mal humor hoy día. Me voy a relajar un rato a ver si puedo. Muy buenas tardes, hasta mañana.